palabra de Dios. Amén. Gracias. El Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente, para mí es un gozo poder conocer a nuestro hermano Víctor, a nuestra hermana Claudia. Nuevamente, hermanos, sean bienvenidos. Una bendición poder conocerles. Tenemos un grande aprecio por nuestra hermana Claudia, por nuestro hermano Mundo. Y aquí estamos juntos, siempre aprendiendo la palabra. Y Hugo, bienvenido varón Génesis. Sean bienvenidos. Tenemos un tiempo que no nos mirábamos. Qué bueno que están aquí, es una bendición poder recibirles. Antes de iniciar, hermanos, no sé, están puestos los aires. No sé si en esa zona que está, pues casi no hay hermanos, es porque les dé mucho el frío. No sé, acomódese donde considere que no le afecte. Si se siente un poco alto, pues hay que regularlo ahí. No sé cómo estén por ahí. Hay que estar atentos a ello. Hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Hermano, bienvenido. Bienvenido, esta es tu casa también, por supuesto. Vamos a la palabra de Dios, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Le pido de favor que vaya a la Biblia, a Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos, hermano, capítulo 12, versículos del 1 al 3. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Amén. Bien. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y formador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos, hermanos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor y Dios, queremos darte gracias. Te damos gracias porque hemos podido externar nuestro amor a ti, Señor, a través de las alabanzas, externar nuestra gratitud, Padre, por lo que has hecho en nuestra vida y por lo que tú eres. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Sabemos que es tu voz, Señor, hablando a nuestra vida, Señor. Por ello te pedimos que la obra de tu Espíritu Santo sea con nosotros, que nos ilumine nuestras mentes y nuestro corazón, quitando también, Señor, todo pensamiento, toda distracción que nos podía impedir, Señor, recibir tu palabra. Dame tu ayuda, Señor, para trazar correctamente tu palabra, para que tu iglesia sea edificada, Señor. Y oramos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. El ser humano, a través de su historia, ha intentado describir o definir cómo se debe vivir la vida. Incluso la vida la ha intentado definir comparándola
con algunas otras cosas. ¿Qué es la vida? ¿Cómo vivirla? Frases como que coloquiales, el mundo dice que la vida es una ruleta, ¿no? En ocasiones hemos escuchado esto, la ruleta, que es, pues, da a entender que la vida y los designios de la vida cambian de manera incierta, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Otros más definen a la vida como una montaña rusa, reitero coloquialmente, estoy comentando, como una montaña rusa, dicen las personas, a veces arriba estamos, a veces abajo. Otras personas han dicho que la vida es como una película que vuelve a empezar cada día que amanecemos, ¿sí? O que despertamos. Una frase que a lo mejor usted recuerda o conoce, Albert Einstein comentó lo siguiente acerca de la vida. Y dijo que la vida era como montar una bicicleta, era mantenerse constantemente pedaleando para poder estar en equilibrio, ¿sí? Y seguir adelante. Había que seguir pedaleando. Y él dijo que si se detiene nuestro pedaleo, fracasamos. Mucho se ha escrito, hermanos, acerca de la vida y sobre todo cómo vivirla. La realidad es que el ser humano ha evidenciado que no sabe cómo se debe vivir. Hoy el ser humano, nuestra sociedad, las personas, los grupos, las familias, tristemente, algunos reflejan que hay problemas, que hay diferencia entre las personas, entre los seres humanos. ¿Cuántos no hubiésemos querido que tal vez, o cuántas personas no hubiesen querido que la vida viniera como con un instructivo, ¿no es cierto? Para saber qué hacer, para saber cómo afrontar las consecuencias propias de la vida. Como si hubiera un instructivo, como si nos dijera que hubiera podido estar un instructivo que nos dijera cómo resolver los problemas, por ejemplo, cómo resolver las situaciones que enfrentamos, que se nos dijera en ese instructivo cómo tomar las decisiones más difíciles de la vida. ¿Alguien puede imaginar cómo no hay instructivo para saber ser padre o madre? Para saber ser esposo o esposa, ¿cómo es ese caminar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debe ser mi conducta? ¿Cómo puedo ser un hijo? Hermanos, el libro que usted tiene en sus manos es una gran bendición. Porque en primer lugar es la palabra inspirada de Dios. Y esa es nuestra guía, hermanos. Ese libro es esa lámpara a nuestros pies y es esa lumbrera a nuestro caminar. En la palabra de Dios, hermanos, se compara a la vida, hablando de comparaciones. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? La palabra de Dios. Compara a la vida con una carrera, entre otras cosas. En la porción que vamos a estudiar la compara con una carrera. El Señor hoy nos va a dar instrucciones, hermanos, escuche el término, valiosísimas, instrucciones valiosísimas para saber cómo correr esta carrera que es la vida. El título está ahí, enfrentando la vida. Todos la tenemos que enfrentar. ¿Cómo la vamos a enfrentar, hermanos? Como creyentes. Hoy el Señor nos va a dar consejos, instrucciones para enfrentar la vida como creyentes. La gente la enfrenta a su sentir, a su forma, a lo que ha escuchado, a lo que ha aprendido. La Biblia a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, nos establece la manera en que debemos enfrentar cada día de nuestra vida, hermanos. Es por eso que hoy vamos a ver 3 instrucciones que nos capacitan para correr la carrera que tenemos por delante. 3 instrucciones que nos capacitan para correr la carrera que tenemos por delante. La primera instrucción, hermanos, es de la palabra de Dios, es que debemos despojarnos de la carga y todo aquello que nos estorba. Despojarnos de la carga que nos estorbe. Número 2, debemos correr mirando siempre a Cristo y debemos algo muy importante. Número 3, considerar, tener siempre presente el ejemplo de nuestro Salvador, el ejemplo de Cristo.
¿Cuál es el contexto, hermanos? El contexto es que esta carta no menciona quién la escribe. Es decir, podemos considerar que es un autor anónimo, por supuesto inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es con una utilidad. El autor se dirige, escuche bien, a creyentes, hermanos. Esto es muy importante. El autor de Hebreos se dirige a creyentes. Creyentes judíos que estaban sufriendo, hermanos. Estaban sufriendo persecución por una causa: seguir a Cristo, manifestar su fe por el Señor Jesucristo. Y les escribe con el propósito, hermanos, si estaban sufriendo, el propósito era de animarlos a que siguieran adelante. ¿Alguna vez ha venido el desánimo a su vida, a su corazón? Innumerables veces, hermanos. El autor escribió para animar a estos creyentes a seguir adelante, y por ello en esta carta el autor da las 3 instrucciones que ya mencionamos, que motivan también a nosotros, nuestra vida, a perseverar en esta carrera de la vida que tenemos por delante. Hermanos, la vida en sí misma no es fácil. La vida en sí misma no es sencilla. La vida en sí misma no es nada fácil, hermano. Sin Cristo, imagínense, mucho más complicado, mucho más. Número 1, hermano. Primera instrucción, hermano: despojarnos de toda carga que nos estorbe en nuestra vida. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande que, hermanos, nube de testigos. Una pausa aquí. Dice: por tanto, por lo anterior. ¿Qué acababa de decir el autor de Hebreos? Mire, es imposible, hermanos, compartir Hebreos y hablar de la carrera que tenemos por delante sin hacer referencia a lo que el capítulo 11 de Hebreos habla. ¿Recuerda que habla el capítulo 11? ¿Acerca de qué? De la fe. Acerca de la fe. Donde el autor, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, habla detalladamente acerca de la fe. Por lo tanto, lo que acababa de enseñar acerca de la fe, él expresa lo que va a decir a continuación. Ahora, ¿qué es todo lo anterior, hermano? Ya mencioné el capítulo 11. En ese capítulo 11, hermanos, el autor de Hebreos habla sobre hombres que mostraron una fe inquebrantable. Ejemplos que nos sirven a nosotros de inspiración para crecer en nuestra confianza en Dios. Por la fe, dice ahí, hermanos, en términos generales, en Hebreos 11, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham obedeció, por la fe Abraham habitó en tierra de extranjero, ¿verdad? Por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés. Capítulo 11. Y llega un momento en que dice el autor de Dios: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Balac, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. Acerca de la fe que mostraron estos hombres en tiempo difícil. Acompáñenme a Hebreos 11:33, por favor. Vea qué tremendo resultado, hermanos, fruto, en cierto sentido, de fe, obtuvo la fe en el actuar de estos hombres. Hebreos 11:33. ¿Estamos ahí? Dice: quienes por la fe, refiriéndose a todos estos hombres, ¿qué hicieron? Escuche, ¿conquistaron qué? Reinos. ¿Hicieron qué? Justicia. ¿Obtuvieron qué? Promesas. Cerraron bocas de leones. Verso 34. Apagaron la violencia del fuego. Escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, escuche, hermanos, aún siendo débiles, fueron hechos ¿qué? Fuertes. Una pausa aquí, hermanos. Por la fe
por la fe genuina en Dios, hechos fuertes, dice, escaparon de filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron, ¿qué, hermanos? Poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos, ¿qué? Extranjeros. Hermanos, todo esto es posible a través de la fe que ponemos en nuestro Dios. Por eso dice una nube de testigos. ¿A qué se refiere, hermano? En el contexto de una carrera se refiere a que los creyentes de aquel tiempo estaban familiarizados con las prácticas deportivas. En aquel tiempo había ciertos estadios, ciertas construcciones con gradas en donde la gente miraba a los atletas, ¿sí? Y dice nube de testigos, haciendo alusión de que hay testigos, que hay martus, que hay personas, hermanos, que mostraron su fe, que son mártires, es decir, que mostraron su fe en su propia vida a costa de su propia vida. Esa nube de testigos no es tanto que ellos nos miren a nosotros, son testigos que dan testimonio de una fe firme en Dios, como lo leímos. Ese testimonio, hermano, es el que nosotros como creyentes debemos mirar y ser un ejemplo para la vida de todo creyente, un ejemplo de fe. Por eso, teniendo en nuestro alrededor tan grande nube de testimonios de hombres de fe, esto nos lleva a algo importante, hermano. Dado que todos estos ejemplos de fe de hombres que testificaron verdaderamente esa fe firme en Dios, hermanos, ¿sí? De las bendiciones de tener una fe verdadera, dado que testifican a nuestra vida, hermano, esa confianza que tuvieron en Dios, a la luz de esos testimonios, hermano, el Señor nos insta a actuar. En otras palabras, hermano, si la palabra de Dios nos muestra que la fe trae bendición, si muestra que hubo hombres, hermano, que pudieron hacer con el respaldo de Dios tantas cosas, eso debe de mover a nosotros nuestra vida como creyentes para tener una fe que haga también prodigios en nuestra vida, para tener una fe férrea y firme, hermano. Entonces nos corresponde a nosotros actuar. Esos hombres actuaron mostrando su fe. Ahora el Señor en nosotros, en lo que hoy estudiamos, en Hebreos 12:1, nos pide actuar, hermanos. Y nos pide ahí en el verso 12, en la segunda parte, algo importante. Despojémonos de todo peso y del pecado que ¿qué dice ahí, hermanos? Que nos asedia. Tenemos que actuar. El Señor en su palabra nos pide a todos nosotros que actuemos. ¿Cómo? Despójense. Despojémonos, dice el autor de Hebreos. ¿Qué dice? Esto es, hermano, poner lejos. Es abandonar, desechar. ¿Qué? Todo peso. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo peso, hermano? Peso es una carga. En el sentido figurado, para aplicación de nuestra vida, es todo aquello que forma un estorbo en nuestra vida. Esto es muy importante. El peso de que habla aquí la Escritura, que debemos despojarnos de él, hermano, es todo aquello que estorba en nuestra vida, que estorba nuestro caminar como creyente, que estorba nuestra comunión con Dios, que estorba nuestro crecimiento espiritual. Esta idea, hermano, de este peso, de este estorbo, podemos meditar, por ejemplo, en el deporte. ¿Sí les gusta el deporte, hermanos? Mire, podemos imaginar, por ejemplo, hermano, hablando de peso o de estorbo, en las competencias olímpicas. Una cabellera larga, hermano, puede ser diferencia a la manera de parar el cronómetro en una competencia. ¿No es cierto? Son milésimas de segundo, hermano, que en un trayecto por eso se ponen los nadadores su gorrita. Unos gramos de más en una competencia, hermano, de velocidad,
pueden ser la gran diferencia entre una victoria para medalla o una derrota. En un sentido natural estoy dando estos ejemplos, hablando de lo que significa un peso o algo de estorbo. También en nuestra vida espiritual, hermanos, hay victorias y hay derrotas. Para correr la vida como creyentes debemos despojarnos de todo aquello que nos estorbe. ¿Qué cosas nos estorban, hermano? ¿Qué cosas estorban a su vida y a mi vida en este caminar como creyente? Podemos meditar, usted sabe qué cosas pueden llegar a estorbarle. Y hay algo importante, miren. Hay cosas en nuestra vida que sin ser pecaminosas, repito esto, hay cosas en nuestra vida que sin ser pecaminosas llegan a convertirse en un problema para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra santificación. Esto es muy importante. No todo el pecado es solamente el que nos estorba. Hay cosas que son lícitas, pero que pueden representar un estorbo. Hábitos, por ejemplo, costumbres, objetos, personas. Todo eso que puede convertirse en un peso que estorba nuestro andar espiritual, que estorba nuestra comunión con Dios, que estorba nuestra relación con Cristo, hermano. Por ejemplo, pueden tratarse de posesiones materiales, objetos. Hoy, hermanos, realmente estoy plenamente convencido que el celular puede ser un gran estorbo para la vida de las personas. Definitivamente y contundentemente así es. ¿Es útil un celular, hermano? Utilísimo. Lo es. Pero ¿está de acuerdo que puede llegar a convertirse en un gran estorbo en la vida y en el corazón de quien lo porta? Sí. ¿Puede llegar a ser un estorbo? Por supuesto que sí. ¿Una persona? ¿Una persona puede convertirse en un peso o un estorbo en nuestra vida espiritual? Pregunto. Sí. Wow. Una persona que por nuestra relación con ella o con él nos lleva a decir malas palabras, a tener actitudes y acciones inadecuadas que pueden terminar en pecado. La relación con una persona puede llevarnos a caer, hermanos, en peleas. Y esas peleas nos llevan a irarnos, a pecar contra Dios en ocasiones. Por supuesto que una relación entre personas de este tipo, hermano, puede ser un estorbo para nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Una mala amistad con sus consejos fuera de la sabiduría de Dios, hermanos, consejos que no vienen de Dios, llegan a convertirse en una actitud de pecado en quien las escucha. Pueden llegar a convertirse. Por eso hay que cuidarnos, hermanos. Hay que cuidarnos con quién compartimos nuestra vida. No estoy diciendo que nos aislemos, que no hablemos con nadie, hermano. ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les va a compartir? ¿Quién les va a testificar de Cristo? No te ruego que los quites del mundo, ¿verdad? Dijo el Señor. Tenemos una tarea que cumplir aquí. Todos nosotros, todos creyentes. Hay que tener una mala amistad que da consejos fuera de la palabra de Dios, hermano. ¿Qué va a edificar una vida? Al contrario, puede afectarla. No vaya a la escritura, pero recuerda Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay influencia, hermano. En ese sentido, para mal, para estorbo, para llevar una carga. Luego ya dice el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita
El día, ¿se acuerda que lo estudiamos, verdad? En su momento. Hermano, hay cosas perfectamente legítimas, pero pueden convertirse en un peso para nosotros. También personas que no nos llevan más a acercarnos a Cristo, personas que no nos llevan a desear más la palabra de Dios, personas que no nos llevan a obedecer más a Dios, o personas que no nos ayudan a cuidar nuestra santidad. Esas personas se convierten en un peso que estorba nuestra vida espiritual. Hermanos, cuidado. Puse énfasis al inicio, hermanos, porque ¿a quién está hablando el autor de Hebreos? A creyentes. Eso tiene un peso importante, hermanos. Está hablando a personas que han entregado su vida al Señor. Por ello, hermanos, debemos tener cuidado y preguntarnos, ¿qué estorba en nuestra vida? ¿Qué objeto estorba nuestra vida? O tal vez qué actividad está afectando nuestra vida, qué hábito, qué tiempo estamos ocupando en qué persona está afectando nuestra vida. Si representa todo esto un peso o un estorbo para mi vida y mi relación con el Señor. O preguntarnos de todo lo que hacemos, a lo mejor si esta persona o este objeto o esta actividad o este tiempo que invierto en tal cosa, a lo mejor si es un tiempo correcto que me ayuda a ser mejor delante de los ojos de Dios. A lo mejor ese tiempo, esa persona, ese objeto me ayuda a ser más obediente a Cristo. Eso tenemos que cuestionarnos hoy. ¿Qué es lo que le impide a usted, hermano, tener comunión con Dios? ¿Qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que le impide leer la Biblia? ¿Qué es lo que le impide a usted asistir regularmente a la iglesia? ¿Cuál es el peso que le estorba? Porque tiene que tomar una decisión. Si usted y a través de la Escritura que está escuchando y el Espíritu Santo le habla y le muestra cuál es su estorbo, cuál es su carga, usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Despojémonos. Hagamos eso a un lado, desechémoslo de nuestra vida. Porque está generando un gran estorbo en nosotros, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida como cristianos. El cristiano debe despojarse, dejar a un lado todo lo que le pueda ser un peso y estorbo, hermano, para su crecimiento espiritual. Sin embargo, hay un peso, hermano, tremendo, que doblega, que esclaviza, que impide el avance de la vida de todo creyente, impide el avance en esta carrera de la vida. ¿Sabe cómo se llama? Pecado. Pecado. No hemos hablado ahorita en esencia de pecado, digo todo estorbo, pueden ser cosas lícitas, tal vez que nos quitan el tiempo, o que no son buenas. Pero el autor de Hebreos ahora pasa a ser muy específico y contundente y habla del pecado, del más grande estorbo en la vida del creyente. Retomo Hebreos 12:1 en su segunda parte. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos, ¿qué, hermano? Que nos asedia. Esto es algo bien tremendo, hermanos. Usted sabe, el pecado es errar al blanco, es no dar con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con todo lo que hacemos, en donde deberíamos dar con ello. Como una flecha en nuestra vida, hermano. El no dar al blanco es no hacer la voluntad de Dios. Eso es el pecado, hermano. Es todo aquello que transgrede la voluntad de Dios. Cuando llegamos a pecar, estamos errando al blanco porque nos desviamos de cumplir con el único propósito por el cual Dios nos permite la vida. ¿Sabe cuál es?
¿Quién me dice cuál es? ¿Para qué nos creó el Señor? Para darle gloria y honor a Él. Él nos creó para su gloria, hermanos. Y cuando pecamos no estamos cumpliendo, estamos errando del blanco al cual deberíamos darle a través de nuestra forma de vida. El autor, reitero, está hablando a creyentes. Como cristianos ya no somos esclavos, hermano, del pecado. Pero sabemos que el pecado aún mora en nuestros miembros, ¿no? En este cuerpo aún no redimido. Es una realidad, hermano. Hay pecados en nuestra vida, hermano, porque hay tentaciones, hay inclinaciones en nuestro cuerpo, hermano, reitero, no redimido, que nos inclinan al pecado. Hermano, no debemos ignorar esto. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque no debemos subestimar ningún ápice de pecado en nuestra vida, hermano. O que quiera asomarse a nuestra vida, o que quiera influir en nuestra vida, de nuestras propias concupiscencias, como dice la Escritura. No debemos subestimar eso, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué, hermano? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, ¿qué? La verdad no está en nosotros. Por eso cuando compartimos el Evangelio alguien dice, ay, pues ¿quién no peca? ¿Usted no peca? Sí. Claro. Claro, sí. Pero abogado tenemos para el porque dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí lo dice Juan 1, 8 y 9, hermano. Y habla de algo importante el autor de Hebreos. Dice que el pecado nos asedia. Y yo decía, es algo bien tremendo esta palabra, hermano. ¿Cómo describe la vida que estamos viviendo en esta carrera? Asediar significa, hermano, escuche bien, significa rodear. Pero rodear, hermano, por todos lados. Por todos lados. Es decir, asediar es rodear por todos lados, es algo que nos estorba para correr, ¿sí? Pero también es algo, ese asedio por todos lados, también es algo que cautiva al hombre. Qué fuerte esto, hermano. Es algo fuerte. ¿Qué implica? Algo que nos rodea, hermano, por todos lados, que se convierte en estorbo. Y a veces no nos llega solamente de frente, sino por acá, por acá, por acá, por acá. Por todos lados, hermano. Así es como está el mundo hoy. Hoy el mundo así está. Pero también implica, hermano, ese asedio, ese estorbo por todos lados que cautiva, también implica algo. Toda esta palabra implica eso. Asediar en el griego implica caer fácilmente. ¿Qué? Fuerte, hermano. Esto es de tener cuidado. Mucho cuidado para nuestra vida, para nosotros. Primero, hermano, nos rodea por todos lados. Y luego nos dice la palabra que es esta palabra puede llevar cautivo. Y luego dice que cae uno fácilmente. No se haga de cuidado. Pero por supuesto. Por supuesto. Por tanto, hermanos, esa condición de seducción que nos rodea por todos lados nos exige y dije bien, nos exige a todos nosotros una separación de todo aquello que nos disponga a pecar. Por eso no hay que subestimar nada. No hay que subestimar absolutamente nada, hermano. Tener mucho cuidado. Tener nuestros sentidos espirituales listos, finos, para decir no a las circunstancias, porque a veces se nos van las cosas. ¿Qué es lo que hoy nos rodea en el mundo y su sistema pecaminoso que nos llega por todos lados, hermano? Muchas cosas. Mire, vamos a primera de Juan 2:16.
Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay, ¿en dónde, hermano? En el mundo. ¿Qué se refiere, hermano? Pregunta, ¿al mar, al campo, a los pajaritos? ¿A qué se refiere, hermano? Se refiere al sistema pecaminoso que hay en este mundo que nos rodea, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, ese sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de ¿dónde, hermano? Del mundo, ¿verdad? O los anuncios, algún programa, programas para niños, todo eso va impregnado de cosas que llevan al hombre a pecar, hermano. ¿No es cierto? Miren, en nuestra familia nos es una bendición estar juntos en casa, disfrutando a veces de alguna película. Qué difícil para nosotros ha sido encontrar una película en donde no esté impregnada de pecado, hermano. Cosas que no edifican. Aunque diga ahí clasificación A o familiar. ¿Así? Aunque diga clasificación ángel. Está impregnada de situaciones que no edifican nuestra vida, llenas del mundo, así se lo digo. No lo busque, escuche por favor, si quiere anotar, Colosenses 3:8. Pero ahora, dice Colosenses, despójense, ese dejar, ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Otra vez, y esto es importante, dice, pero dejad, también es despojarse. La misma palabra en griego aquí en Colosenses. Despojarse, hacer a un lado toda esa carga que nos estorba. ¿Con qué área está batallando usted en su vida? ¿De qué debe despojarse? Si Dios le habla por el Espíritu Santo, hoy tome la decisión de despojarse de ello. Por eso dice Primera de Pedro 2:1, desechando, otra vez, hermanos, y la misma palabra de despojarse, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, es decir, las calumnias. Desechemos eso de nuestra vida. Hebreos, Colosenses, Primera de Pedro. ¿Se da cuenta, hermano? Cómo la Biblia nos habla muy puntualmente de quitar todo aquello que nos estorba. Hermanos, como creyentes hemos sido liberados del pecado. ¿Cuántos dicen así? Hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿sí? Pero el pecado ya no debe de enseñorearse de nosotros. Necesitamos, hermanos, identificar, y yo le pondría el carácter de urgente, identificar urgentemente, hermanos, nuestro pecado. Necesitamos confesarlo y abandonarlo, hermano, con la ayuda de Dios. Amén. Es identificar, es confesarlo y abandonarlo con la ayuda de Dios para poder correr esta carrera de la vida como creyentes. Retomo Hebreos 12:1, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos. ¿Cómo debemos correr, hermano? Con paciencia. Y escuche, en esencia no se refiere al término paciencia o al concepto que tenemos de paciencia. Correr con paciencia significa, no es ir corriendo así despacio, no se refiere en ese sentido. Se refiere, hermano, a resistencia y un aguante alegre. Eso se llama perseverancia. De hecho, hay algunas traducciones, ¿sí?, de la Biblia que lo manejan en vez de paciencia como perseverancia. Es correcto, ¿sí? Hermanos, la marca
Una de las marcas del verdadero creyente, del hombre, la mujer de Dios, es que persevera. Es que persevera, hermano. ¿Cuánta gente empieza su carrera como creyente con mucho gozo y sirve y de repente se va apagando, ¿no? Vienen los problemas y ¿cómo está, hermano? Al principio, con gozo, gloria a mi Señor. Y después preguntamos, ¿cómo está? Bien, pastor. ¿Dónde está el gozo? ¿Hay aflicciones? Sí. ¿Debe de haber gozo en nosotros aún en medio de la aflicción? La palabra lo enseñó, ¿verdad, hermano? En su momento, sí. No por el dolor, pero por gozo por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Forjando el carácter de Cristo, para así darle gloria a Dios en nuestra manera de vivir. La marca del creyente es que persevera, hermano. ¿Qué es la perseverancia? Es una determinación constante de seguir adelante, de caerse, de seguir adelante, seguir en marcha, seguir hacia el frente, hermano. Así es la vida cristiana, así es la carrera que tenemos que correr, hermano, la carrera de la vida. Es continuar cuando sentimos que estamos a punto de rendirnos. Cuando pensamos que no podemos más, mire, la carrera cristiana de la vida del creyente es como la carrera de la maratón. La carrera de la maratón, hermano, no es sencilla, no es fácil. Los corredores llegan a un momento que se ven hasta desfallecer. Sin embargo, hay corredores que llegan hasta casi arrastrándose a la meta, literal. ¿Qué les empuja? Es un deporte, hay algo, ¿no? Estoy tratando de tomar ese ejemplo de lo natural, Pablo. La carrera, la marca del creyente en esta carrera es permanecer y perseverar, hermano, siempre. Perseverar, ir adelante. Es permanecer firmes a pesar de. Firmes en Cristo, firmes en Él, firmes en la fe. A pesar de qué? De todo lo que podamos enfrentar. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Esto habla Colosenses. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. La carrera cristiana, hermano, la carrera de la vida cristiana no es una carrera corta de velocidad, de a ver quién llega más rápido. No, hermano, es una carrera de larga distancia, de resistencia, de aguante largo. ¿Por qué? Porque habrá obstáculos, habrá tristeza, habrá dolor, hermano, habrá debilidades, habrá agotamiento, habrá injusticias en esta vida, hermano, pero debemos tener paciencia, es decir, resistencia, perseverancia, si queremos seguir en esa carrera, hermano. Y las fuerzas dará el Señor a través de esa fe. El verdadero creyente persevera ¿hasta cuándo, hermano? Hasta el final, hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ¿qué? ¿Será? Salvo. ¿Va a ser salvo porque corrió y mostró perseverancia? No. Es salvo porque Cristo lo salvó. Pero quien demuestra que perseveró a pesar de las aflicciones y perseveró por su fe en el Señor, ese es salvo. Muestra que tiene la salvación en su vida, por su fe en Cristo. La carrera que tenemos por delante es una carrera, hermanos, de aguante. Una carrera que es necesario resistir aún en medio de toda aflicción. Retomo Hebreos 12:1 y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Carrera, hermano, es una palabra muy importante porque viene del griego agón, de donde viene la palabra agonía. ¿Qué es agonía, hermano? Muerte. Quebranto, muerte. Agonizar, ¿sí? Agón implica competencia, esfuerzo, batalla, oposición, pelea.
Pero hay algo interesante, reitero, aún es donde viene la palabra agonía. Por ello, hermano, la carrera de la vida cristiana que tenemos por delante a veces sí es extenuantemente agotadora, agonizante. Por eso decía que era como un maratón. ¿Qué hace el que se prepara para un maratón? Se prepara, se abstiene, descansa, deja fiestas, deja desvelos, ¿sí? Muchos sacrificios. Y comienza el maratón, los primeros kilómetros, hermano. Ahí va. La primera subida, como si nada, contento. Va pasando el maratón, hermano. Otra subida, ahí va. Va pasando kilómetros, hermano. Llega un momento en que en un maratón, hermano, se llega a lo que se le llama el muro. ¿Sabe qué significa esto? ¿Por qué le llaman los corredores así? El muro es el kilómetro 30-35. Ahí se pone la cosa, pero buenísimo. Ahí se ve de qué está hecho cada quien. A veces en la vida cristiana así es. Vienen las aflicciones, vienen las traiciones, hermanos, vienen el no saber qué hacer y cómo reaccionamos. Ahí se ve de qué estamos hechos. Vienen enfermedades, a veces terminales. Ahí se ve de qué estamos hechos. Si nuestra fe está puesta verdaderamente en el Señor. Kilómetro 30-36. ¿Sabe qué pasa? Porque estuve investigando, lo viví en su momento yo, hermano, en mi juventud. El cuerpo agota sus reservas de glucógeno, que es como que la batería, si me lo permite expresar así, que se almacena en el hígado de energía y en los músculos. Cuando eso se agota, hasta calambres y viene una cosa fuerte al cuerpo. Fatiga intensa, sensación de desesperación. Viene desesperación, hermano. ¿Qué situaciones a veces en la vida nos pueden llevar a un momento de desesperación? A desfallecimiento muy considerable. En esa carrera, a partir de ese kilómetro, a partir del muro, la gente empieza a caminar, los mejores, empieza a detenerse, empiezan los lesionados, empiezan los desmayados, empiezan los infartos también, hermano, incluso muerte. ¿Ha habido quien ha muerto ahí? Pero también en esta carrera, en lo natural, personas que llegan a la meta, que perseveraron, hermano, y siguen avanzando, mire, casi desmayándose, usted lo ha visto, ya todos descompensados en su organismo y caminando de lado y llegan. ¿Qué pasa con la vida cristiana? ¿Qué pasa con la vida espiritual de nosotros? Y no diga hace un momento, en lo natural, no, la carrera de esta vida en sí no es nada sencilla, no lo es, hermano. Participar en una carrera así, ganarla, no es sencillo. Es mucho más dura la vida cristiana, mucho, o sea, no hay comparación, solo trato de ejemplificar. La carrera cristiana es mucho más dura, hermano. La carrera de la vida. Y si la gente está sin Cristo, esa carrera es insostenible. Insostenible. Entonces, solo hay una manera de enfrentarla, porque nuestra carrera no es un maratón, hermano. No son 42 kilómetros, 195 metros, es toda la vida. Nuestra carrera cristiana es toda la vida, hermano, y en ocasiones se tornará agonizante. Porque solo hay una manera de enfrentarla sin desmayar, como dice la Escritura. ¿Cómo debemos enfrentar nuestra carrera de la vida para seguir adelante, hermano? Número 2, correr siempre mirando a Cristo. ¿Cuántos dicen así? ¿Sí? Hermanos, correr mirando siempre a Cristo. Esto, hermano, esto que estoy afirmando de la palabra de Dios, da sentido a todo lo que hemos hablado hasta aquí. Da sentido a la vida, hermano. Cristo es el que da sentido a todo lo que entendemos. Esto le da sentido a todo lo demás, enfocar toda nuestra atención en el Señor Jesucristo es la clave. En el Señor Jesucristo es la clave. Por eso dice Hebreos 12:2, hermanos, nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿qué?
de nuestra fe, de la fe, el cual, aquí narra lo que le aconteció, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué? La cruz, es decir, entregó su vida, menospreció el oprobio, es decir, menospreció la vergüenza, hermano, de haber sido crucificado de esta manera, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy nuestro Salvador está a la diestra de Dios, vivo, hermano, en gloria. Puestos los ojos en Jesús. Si para el deportista es importante dónde pone su mirada, hermano, hablando de deportes, que es la esencia de esta nube de testigos, por eso hablo en ese sentido. Para nosotros no es la excepción la importancia de dónde ponemos nuestra vista, y no es solamente los ojos en ese sentido, implica mucho más que vamos a ver. El deportista, imagina una prueba de velocidad, dispara y salen 9 segundos y pues no paran de mirar a su meta, que es allá pasar la línea. 9 segundos, menos. Un descuido, una mirada, una distracción, bajar su cabeza, hermanos, le va a implicar tal vez hasta una caída. Va a afectar su paso. La carrera que tenemos por delante, en cierto sentido, es muy semejante. Por ello, es de suma importancia a quién miramos, hermano. Es decir, en dónde está puesta nuestra atención, a dónde están puestos nuestros pensamientos, en dónde está puesto nuestro interés, nuestra vida. Eso implica, debe estar puesta en Cristo, hermano. Vaya si es importante dónde se pone la mirada, hermano. Hay ejemplos en la escritura, hay en Génesis. Usted sabe, la mujer de Lot miró atrás a sus espaldas, ¿verdad? Y se convirtió en ¿qué? En estatua. No lo busque, segundo libro de Samuel 11:2 dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David, ¿verdad?, de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Usted conoce la historia. ¿A dónde cayó David? No lo busque, Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, recuerda eso también, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Sanaba, vivía, ¿verdad? Porque estaban muriendo. Esto apuntaba a quién, hermano? A mirar a Cristo. A poner nuestra vida, nuestra dependencia, todo lo que somos en el Señor. Ya Pedro también dejó de mirar a Cristo y empezó a tener problemas para caminar, es más, se está hundiendo. Mientras se mantuvo firme en fe, hermanos, en el Señor él pudo hacer las cosas, pudo seguir adelante. Puestos, dice, puestos los ojos, puestos. ¿Sabe qué significa puestos? Este verbo es apartar la mirada de todo lo demás. Apartar nuestro interés de todo lo demás, a fin de poder ir en el camino. Puestos nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús, hermanos? Por esa grande y tremenda importancia. Porque es el autor, es decir, el origen de nuestra fe, y el consumador, es decir, el que completa, el que perfecciona nuestra fe. Ahí radica esta gran importancia, hermano. Por ello, todo creyente, hermano, debe apartar su mirada de distractores para fijar su interés, su meta, sus pensamientos y su corazón solo en Cristo. ¿Por qué tiene que ser así, hermano? Si no miramos a Cristo, hermano, vamos en esta vida como un barco a la deriva, sin timón. ¿Por qué tiene que ser nuestra mirada puesta en Cristo, hermano? Porque Él es nuestra guía. Amén. A través de su palabra. ¿Por qué tenemos que mirar a Cristo, hermano? Si no miramos a Cristo, no tenemos paz. Y esto es
es algo que me he enfrentado con la iglesia, hermano. Gente que no muestra paz en su vida. ¿Qué Dios tenemos nosotros entonces? ¿No es el príncipe de paz? ¿No nos dijo Él, yo no la doy como la da el mundo? Sin Cristo, hermanos, hay perturbación en el corazón. Sin Cristo hay miedo. Sin Cristo hay angustia. Sin Cristo hay ansiedad en la gente. No digo, hermano, que no haya un momento en que el creyente con fe férrea tenga un momento de preocupación, de inquietud, de miedo. Somos humanos. Mas, sin embargo, por la fe, por mirar a Cristo, no es una situación permanente de vida. Por eso decíamos, bueno, mi esperanza está en Jesús. En su justicia, de nada más que. Y luego, ¿solo en Cristo? ¿Cómo cantamos, hermano? Por eso no es cantar por cantar. Y todas esas alabanzas tienen base bíblica en sus principios. ¿Qué viene para el mundo, hermano? Hablando de miedo, de paz, de inquietud, de ansiedad. Doble sus rodillas, hermano. Doble sus rodillas delante de Dios. Hable con Dios y Él va a hacer en su corazón. Él le va a recordar a través de la palabra las promesas, la bendición, porque Él es el buen pastor. ¿Qué viene ahora para el metavirus, hermano? ¿Cómo nos va a ir? Me recordaba mi hija que en la época de huracanes se inicia mayo. ¿Qué va a pasar? Desde mayo hasta octubre. Un mes más. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Lo que Dios permita. Le voy a hacer una pregunta. ¿Podemos morir? Sí, hermano. Si Dios lo desea, así será. Y si nos permite vivir, así será. No estoy diciendo, hermano, en un mal equilibrio que dejemos, a ver qué pasa. No, confiemos en el Señor y seamos sensatos, prudentes, como lo enseña la Escritura, tomando las precauciones que están a nuestro alcance como seres humanos. Amén, hermano. Prudentes. Va a pasar lo que Dios desee. Sea que vivamos o muramos. ¿De quién es usted? Hoy yo le pregunto, ¿usted es de Cristo? Del fruto de un hijo, de una hija de Cristo. Porque el hijo y la hija de Cristo perseveran, hermanos. Si usted hoy sabe que no es de Cristo, entregue hoy su vida a Cristo. Hoy su vida a Cristo. Basta decir, ¿por qué no te entregué mi vida antes, Señor? No vivas en Cristo, esa no es vida. No es vida. Hoy puede ser, en la gracia de Dios, que usted entregue su vida a Cristo para que pueda ser llamado hijo o hija de Dios.
Si no miramos a Cristo, hermanos, no hay esperanza. Porque si no miramos a Cristo, no vamos a tener fuerza. Y mire, le digo algo, los héroes del Antiguo Testamento que corrieron con éxito la carrera de la fe, pueden animarnos, como ya lo estudiamos, pueden motivarnos, ¿no? Como esos testigos que dieron muestras de una fe evidente, pero hasta ahí nos pueden animar, pero ellos no nos fortalecen. El que nos fortalece es Jesucristo. Todo lo puede en Cristo. Él es el que nos fortalece, dice Filipenses 4:13. Miramos a Cristo porque Él es nuestro ejemplo de obediencia. Amén, hermanos. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo Juan 5:30. Miramos a Cristo porque es nuestro principal ejemplo de santidad, hermano. Porque Él fue sin pecado, hermanos. Miramos a Cristo porque es nuestro principal ejemplo de fidelidad, porque Él tenía firme entendimiento de llevar a cabo la obra de su Padre y así lo hizo, hermanos. Miramos a Cristo porque Él es el único camino al Padre. El cristiano corre en la vida de fe para encontrarse finalmente en la meta con Jesús. Por todo esto, hermano, el secreto, permítame expresarlo de esa manera, del triunfo para correr bien esta carrera de la vida y llegar a la meta, es poner nuestra mirada en Jesucristo. Habrá muchos ejemplos de fe que pudiéramos motivarnos, pero ninguno, hermano, ninguno, ni los héroes de la fe, como ya lo mencioné, pueden compararse con el ejemplo supremo de fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí llegamos a nuestro tercer y último instrucción. Debemos de considerar siempre el ejemplo ¿de quién, hermanos? De Jesucristo, su ejemplo. Hebreos 12:3 dice: considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, con un propósito, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vea qué importante propósito. La Biblia de las Américas, el verso 3 de Hebreos 12, se lee así, hermanos: considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Considera a Cristo, considera su ejemplo, que tu atención esté en Él, en lo que Él hizo. Hermano, si alguna vez se siente desfallecer, agobiado, mire a Cristo, porque Él soportó pacientemente el maltrato de los pecadores a quienes Él había venido a ayudar. Pacientemente. Él viene, no solo el ejemplo de correr, sino la fuerza, hermano, para que nosotros podamos seguir adelante en esta carrera. De Él, de Cristo, viene la fuerza que necesitamos. Por eso dice la palabra de Dios: para nosotros, ¿quién es Cristo? Es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí en Corintios. Concluimos, hermanos. El peso y el pecado, hermanos, son un problema en nuestra vida. Es algo grave, es algo muy importante. Todo peso, todo estorbo hacen difícil nuestro caminar con Cristo. Son un problema para que podamos crecer, para que podamos madurar, hermanos. Pablo habló en su momento a los corintios y les dijo que eran niños. Allí en Hebreos 6 también. Creyentes que se estancan, que se quedan en inmadurez, que no saben resolver las situaciones de la vida. Las dificultades que se les presentan, no las saben enfrentar. Y vamos a seguir enfrentando en esta carrera de la vida. Quite, hermano, hermana, de su vida todo estorbo.
todo lo que pudiera estar distrayendo su vida espiritual y su comunión y su obediencia con Dios. ¿Cómo? Bendito sea nuestro Señor que nos dice cómo. Esto es actual, hermanos, esta es la vida cristiana. Debemos despojarnos, hermanos. Estas son las instrucciones para bendecir nuestra vida. Despojarnos de toda carga que nos estorbe y del pecado que nos asedia por todos lados. Correr mirando la clave, hermano, mirando siempre a nuestro Señor Jesucristo, mirándolo a Él, toda nuestra atención a Él, nuestra razón de ser en Él, y considerando siempre el ejemplo que Él nos dio, hermanos. Recuerden que esta vida, hermano, es pasajera. Amén. En realidad es pasajera. Viene la eternidad. Para todos viene la eternidad. Pero hay una gran diferencia. Hay para quienes va a ser una eternidad en un tormento. Aquellos que no entregaron su vida a Cristo. Pero también viene la gloria de estar con el Señor para siempre a todos aquellos que entregaron su vida en fe a nuestro Señor Jesucristo. Es una carrera, hermano. Vendrá aflicción. Tal vez usted está pasando hoy aflicción. Tal vez usted está pasando tribulación, tristeza, angustia, no lo sé. No se rinda. No se rinda, hermano, hermana, no se rinda. Si usted es de Cristo, lo tenemos a Él como ejemplo y como nuestra fortaleza para poder seguir adelante. Puestos los ojos en Jesús, hermanos. Él es el autor y consumador y perfeccionador de nuestra fe. El que comenzó la obra en todos nosotros, hermanos, como creyentes, la buena obra, dice, ¿verdad? Es una buena obra. ¿Qué va a hacer? Él la va a perfeccionar, hermano, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos siempre el consejo que viene de ti, Señor, que ayuda a nuestra vida, que ayuda a nuestro caminar, Señor. Porque hoy nos recuerda, Señor, cómo deseas, Señor, que vivamos esta vida que tenemos por delante, esta carrera, Señor. Padre, gracias porque tu consejo es infinitamente valioso para nosotros, Padre. Hoy te pedimos que por tu Espíritu nos recuerdes, Señor, que tengamos presente lo que hoy nos enseñaste, Señor, porque es para actuar, es para que actuemos, Señor, evidentemente en nuestra vida. Ayúdanos a poder despojarnos, Señor, de toda carga y de todo peso, Señor, y de todo pecado, porque este nos asedia, Padre, que podamos mantenernos firmes en santidad y decidiendo, Señor, no contaminar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros ojos, Padre. Ayúdanos a poder correr esta carrera de la vida, Señor, como creyentes, como es, Señor, nos lo has dicho, mirando a tu Hijo, mirando a Cristo, prestando todo nuestro interés, atención y lo que somos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, considerando siempre, Señor, su ejemplo en nuestra vida, Señor, para no desmayar y no desalentarnos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poner cada vez más firmemente nuestra mirada en ti, Señor, y no quitarla de ahí. Padre, si hubiese alguien que no te conoce, Señor, que tal vez solo ha oído de ti, Señor, pero no te pertenece, hoy oramos, Señor, por esa alma. Que tu Espíritu Santo le dirija, Señor, a tus pies, a un arrepentimiento, Señor, que Él pueda pedir, que vengas a su vida, Señor, que pueda venir a ti en arrepentimiento, para que sus pecados les sean perdonados, para que pueda llevar una vida en fe y pueda correr esta carrera de la vida
como un hijo, como una hija tuya, Señor. Para que tenga la fuerza, Señor, que solamente tú puedes dar, para que tenga de tu alivio, por favor. La obra de salvación es tuya, Señor. Oramos por nuestros familiares que están en camino espacioso, Señor. Tú los conoces por nombre, tú les has dado vida, Señor. Y tú sabes nuestras oraciones, Padre. Te rogamos por ellos, Señor. Ten misericordia de ellos como lo tuviste con nosotros, Padre. Por favor, ayuda a los que te necesitan, Señor. A los que necesitan de tu palabra, Señor. A los que necesitan hoy ser fortalecidos. Ayuda a los que están enfermos, Señor. Ayuda a los que hoy están enfermos, por favor, Padre. Glorifícate en sus vidas para tu gloria y honra, Señor. Y te damos muchas gracias por el deleite de disponer nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, a tu voz, a tu palabra. Gracias, Dios, por bendecirnos, por edificar nuestra vida, Señor. Por eso te damos gracias, porque para ti, únicamente para ti, es la gloria, la honra, para siempre, Padre. Porque oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí para servirle. Acérquese con su hermano. Si no tuvo la oportunidad de saludarle, bendígalo. Estamos para servirle con la ayuda de Dios, hermanos. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Si hay alguna duda acerca de la palabra de Dios, puede acercarse, hermano. Con gusto podemos aprender. Que el Señor le bendiga. Bendiciones, hermano. Buenas tardes.